Finge que me abrazas. Esas fueron las palabras dichas por una niña de apenas 10 años, desesperada, aferrándose al brazo de un hombre que nunca había visto antes. Un millonario solitario, que cargaba consigo cicatrices invisibles, fue sorprendido por esa petición tan simple y al mismo tiempo devastadora. Y, en ese instante, él tuvo que decidir, ignorar a esa niña y seguir adelante, o cambiar completamente el rumbo de su propia vida. Poco sabía él que ese gesto abriría camino a secretos sombríos, injusticia contra decenas de niños indefensos y un giro que transformaría para siempre el destino de ambos. Emilia corría como quien huye de una pesadilla que insiste en perseguir hasta la vida real. Sus pies descalzos golpeaban contra el asfalto caliente, pero el dolor físico era insignificante ante el pavor que la dominaba. Cada esquina parecía más peligrosa que la anterior, y su corazoncito se disparaba en un ritmo frenético, como si fuera a explotar en cualquier momento. Detrás de ella, voces gruesas gritaban su nombre, no con cariño, sino con la autoridad fría de quienes la veían como posesión, no como Nina. El hogar infantil Nueva Esperanza llevaba en su nombre la palabra esperanza, pero irónicamente era un lugar donde los sueños se quebraban. Al avistar a Diego Martínez, parado distraído frente a una cafetería, ella reunió el poquito de valor que aún le quedaba y lanzó la frase que lo cambiaría todo. «Finge que me abrazas». Era más que una petición. Era un grito ahogado pidiendo ser vista, protegida, reconocida como alguien que merecía amor. El hombre, elegante en su traje oscuro, no esperaba ser interrumpido de forma tan repentina. Diego, acostumbrado a negocios millonarios y decisiones racionales, fue invadido por segundos de silencio. El cuerpecito de Emilia se pegó al suyo, como si buscara un escudo humano contra el peligro que la rondaba. En ese instante, cualquiera podría haber pensado que se trataba apenas de una escena callejera, pero había algo en la mirada de ella que no dejaba dudas. No era juego, era supervivencia. ¿Cuántas historias reales no hemos escuchado ya sobre niños que imploran ayuda a extraños, tratando de escapar de ambientes de dolor? Esta era una más, pero viva, pulsante, sucediendo ahí delante de él. Y mientras el tiempo parecía congelarse, Diego sintió que el peso de esa petición escondía secretos mucho más grandes de lo que podría imaginar. Luego atrás, dos hombres uniformados aparecieron con pasos rápidos, barriendo la multitud con miradas duras, determinados a arrastrar a Emilia de vuelta. Fue en ese momento que Diego se dio cuenta de que no se trataba solo de una niña asustada, sino de alguien que huía de algo más grande. Aún no sabía de los traumas, ni de las prácticas escondidas en ese orfanato, pero ya sentía que estaba ante una decisión irreversible. Su brazo titubeó, pero al ver a la niña temblando, la sostuvo firme, como quien asume una misión sin vuelta atrás. Era el inicio de una conexión improbable, que nacía en medio del caos y que pronto se entretejerían con dolores antiguos que él mismo cargaba. Lo que parecía apenas un encuentro casual estaba a punto de convertirse en una de las historias más intensas de su vida, y todo empezaba con ese abrazo pedido a las carreras. Diego Martínez vivía en un mundo que muchos envidiaban. Mansiones, carros de lujo, empresas que generaban miles de millones en tecnología. Pero, por dentro, el vacío era inmenso, casi palpable. Había perdido a la esposa en un accidente inesperado, y desde entonces, cada victoria parecía sin sabor. Cada junta de negocios, apenas un ritual más sin propósito. Su empresa funcionaba sola, movida por sistemas automatizados, y él se sentía cada vez más desconectado de todo y de todos. Era curioso cómo alguien con todo podía sentirse tan solo. Muchas veces se veía en los espejos de su oficina y no veía solo a sí mismo, sino un reflejo de la falta de sentido que dominaba su vida. Cuando Emilia se aferró a él y pidió un abrazo, Diego sintió algo que no experimentaba hacía años: responsabilidad, urgencia y una chispa de propósito. Era un shock emocional inesperado, algo que agitaba su mundo monótono y lo obligaba a salir de la burbuja en la que vivía, casi como si el destino lo hubiera puesto ahí para recordarle que aún había algo por lo cual luchar. Pensó rápidamente. Podría ignorar a la niña, podría regresar al confort seguro de su carro y de sus compromisos millonarios, pero había algo en la voz de Emilia que perforaba la lógica racional. Era imposible no notar el miedo genuino en sus ojos, la urgencia de cada palabra. Para Diego, ese momento se volvió un espejo de lo que él mismo había perdido: protección, cuidado, amor. Cada gesto de la niña lo forzaba a enfrentar su propio dolor, como si ella fuera un recordatorio vivo de que la vida no se resume a fortunas o títulos. En ese instante, se dio cuenta de que su misión no era solo proteger a Emilia, sino tal vez salvarse a sí mismo de un vacío que parecía infinito. La intensidad de ese encuentro inesperado encendió algo dentro de él, algo que ni dinero ni tecnología podrían comprar.
la sensación de ser necesario para alguien de verdad. Mientras sostenía a Emilia, Diego sintió la vida inclinarse en otra dirección, como si la realidad se estuviera rediseñando ante sus ojos. Por primera vez en años, su cuerpo reaccionó al momento presente, y no al pasado doloroso o a las gráficas frías de su empresa. Era extraño como una niña, frágil y asustada, podía despertar en un hombre tan poderoso emociones tan humanas y profundas. Comprendió que su existencia hasta ese instante había sido una sucesión de conquistas vacías, y que tal vez este abrazo improvisado fuera la primera decisión realmente significativa que tomaba en mucho tiempo. Y, aún sin saber, Diego comenzó a vislumbrar que su encuentro con Emilia no sería solo un episodio aislado, sino el inicio de una historia de conexión, protección y cambio, una narrativa que pronto lo llevaría a confrontar injusticia, traumas y una realidad que jamás podría haber previsto. Cuando los dos guardias del hogar infantil Nueva Esperanza aparecieron, firmes e impacientes, listos para arrastrar a Emilia de vuelta, Diego sintió el corazón dispararse. Sabía que necesitaba actuar rápido, que ese momento definiría no solo la seguridad de la niña, sino el rumbo de todo lo que estaba a punto de suceder. Respiró hondo y, sin dudar, alzó la voz, diciendo con convicción: «Ella es mi hija». El tono firme, aliado a la postura segura e imponente, sorprendió hasta los propios hombres. Titubearon, confusos, ante alguien que no parecía solo autoritario, sino decidido e implacable. No era mentira. Para Diego, en ese instante, Emilia realmente se volvió su hija, y su voluntad de protegerla se sobreponía a cualquier recelo o duda. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y él sintió que su autoridad recién descubierta estaba moldeando el destino de esa niña en tiempo real. Emilia observaba, incrédula, mientras Diego se ponía como escudo entre ella y el peligro que venía atrás. Podía sentir la diferencia entre un hombre que solo fingía cuidado y alguien que realmente asumía responsabilidad, alguien que se convertiría en una presencia constante y firme en su vida. Los guardias, aunque acostumbrados a imponer órdenes y controlar niños, se dieron cuenta de que ese enfrentamiento no era como los otros. La firmeza de Diego se mezclaba con humanidad, y su postura parecía decir: «Aquí no, conmigo ella está segura». Fue un momento tenso, casi cinematográfico, que mostraba que autoridad y empatía pueden caminar juntas, y que decisiones aparentemente simples pueden proteger vidas de injusticia que muchas veces pasan desapercibidas. Emilia sintió, por primera vez, que no estaba sola, que había alguien capaz de enfrentar obstáculos gigantes solo para mantenerla a salvo. La calle, llena de curiosos y transeúntes apurados, parecía desaparecer a su alrededor. Todo se resumía a la niña, a los dos guardias y a Diego, quien asumía una postura de poder y cuidado simultáneamente. Cada palabra suya cargaba peso, y cada gesto indicaba que no habría retroceso. Emilia, aún asustada, sintió que podía confiar en ese extraño que, en pocos segundos, se transformó en su protector. Y en ese instante nació algo que sería fundamental para todo lo que vendría: confianza. El valor que ella demostró al pedir el abrazo y la firmeza de Diego al defenderla crearon una conexión que nadie más podría romper. Un simple gesto, un acto de protección, acababa de abrir las puertas a una historia de redención, cuidado y descubrimiento que pronto involucraría no solo a Emilia, sino también a su hermanito Tomás, y llevaría a los tres a enfrentar verdades profundas y peligros ocultos. Diego rápidamente se dio cuenta de que proteger a Emilia significaba también cuidar a Tomás, su hermanito, tan frágil como ella, pero cargando traumas silenciosos que se manifestaban de formas dolorosas. El niño sufría pesadillas que lo hacían despertar gritando, crisis de pánico que congelaban sus movimientos y un rechazo casi absoluto a comer cuando se separaba de la hermana. Era como si cada pedacito de seguridad que Emilia encontraba fuera arrancado del cuerpecito de Tomás, dejándolo vulnerable a un mundo que ya le había mostrado muy poco de bondad. Diego observaba en silencio, con un apretón en el pecho, y entendía que no bastaba solo alejarlos del peligro inmediato. Era necesario crear un ambiente de estabilidad, confianza y afecto genuino, algo que él mismo no sabía si aún podría ofrecer, pero que estaba decidido a intentar. La relación entre hermanos traumatizados es delicada. Cualquier paso en falso puede generar retrocesos enormes, y Diego lo sabía. Se acordaba de las historias que había oído sobre familias que, a pesar de condiciones adversas, lograban reconstruir lazos y traer niños de vuelta a la alegría. Pero para eso se necesitaba paciencia, recursos y amor consistente. Se prometió a sí mismo que haría lo posible para que Emilia y Tomás experimentaran cada uno de esos elementos. Comenzó a pensar en terapias, educación personalizada, actividades que incentivaran la expresión emocional y momentos de afecto verdadero,
cosas que un ambiente como el hogar infantil Nueva Esperanza jamás podría ofrecer. Cada decisión se volvía más estratégica, más necesaria, porque estaba lidiando con vidas que ya habían conocido lo peor de la injusticia humana y necesitaban un puerto seguro para renacer. Mientras caminaban lejos del orfanato, Diego se dio cuenta de que estaba asumiendo un papel que nunca imaginó tener: el de padre, mentor y protector, simultáneamente. La experiencia de cuidar niños traumatizados exigía más que recursos financieros. Se necesitaba empatía, sensibilidad y valor emocional, cualidades que él aún redescubría en sí mismo. Tomás lo miró con ojos desconfiados, pero algo en la firmeza de Diego transmitía seguridad, y Emilia, abrazada a su cuerpo, comenzó a relajarse por primera vez en días. Era un pequeño vislumbre de lo que vendría a ser una reconstrucción total. Vidas marcadas por el miedo y el dolor podrían, poco a poco, experimentar cuidado, cariño, finalmente, esperanza. Diego aún no sabía los obstáculos que enfrentaría, pero una cosa estaba clara: jamás dejaría que esa injusticia continuara marcando la infancia de ellos. Diego no necesitó mucho tiempo para darse cuenta de que el hogar infantil Nueva Esperanza era bien diferente de lo que su nombre sugería. Por fuera, la fachada era discreta, pero al entrar, el olor de limpieza superficial mezclado con humedad denunciaba negligencia. Los cuartos eran apretados, con camas rotas, ropa tirada y juguetes envejecidos que más parecían obstáculos que objetos de diversión. Observaban niños con miradas apagadas, caminando lentamente por los pasillos, algunos llorando bajito, otros simplemente sentados, inmóviles, como si el mundo se hubiera olvidado de ellos. La iluminación precaria y el silencio pesado contrastaban con lo que debería ser un ambiente alegre, repleto de estímulos y cuidado. Era imposible no sentir un apretón en el pecho ante una escena tan dura y real. Cada detalle denunciaba abandono emocional. Niños aislados, hambre escondida detrás de platos vacíos, pequeños gestos de afecto reprimidos. Diego sintió la necesidad urgente de intervenir, de proteger a aquellos que eran invisibles al sistema y a la sociedad. Mirando más atentamente, Diego se dio cuenta de que los empleados actuaban de manera mecánica, cumpliendo rutinas en atención a las pequeñas señales de sufrimiento. Niños que pedían ayuda eran ignorados o reprendidos, y los protocolos se seguían de manera fría, casi robótica. Algunos cuartos olían a desinfectante barato, pero el olor no escondía la tristeza impregnada en cada rincón. Los juegos eran raros, las comidas eran rápidas y sin cuidado, y cualquier demostración de afecto se restringía a gestos cortos y obligatorios. Entendía que no se trataba de gente mala, sino de un sistema fallido, que había permitido que negligencia y abuso emocional se volvieran rutina. La injusticia de ese lugar estaba en la normalización del sufrimiento, donde niños vulnerables eran tratados como números y no como seres humanos. Y, en ese instante, Diego se dio cuenta de que su misión no sería solo proteger a Emilia y Tomás, sino también enfrentar la realidad cruel de un ambiente que destruía sueños y almas todos los días. Mientras caminaba por los pasillos del orfanato, cada paso parecía confirmar la gravedad de la situación. Veía marcas de lágrimas en almohadas, ropa rota mal cosida y pequeñas notas olvidadas que revelaban pedidos de auxilio. Historias emocionantes que escucharía de ahí en adelante no serían solo narrativas de superación, sino relatos de injusticia, abandono y lucha silenciosa. Diego se dio cuenta de que estaba ante un microcosmos que reflejaba fallas mayores de la sociedad. Niños privados de amor, orientación, protección, expuestos a negligencia institucionalizada. Su decisión de ayudarlos, entonces, no podría ser parcial. Necesitaba ser completa, ofreciendo seguridad, afecto y una oportunidad real de reconstrucción. Y, al observar a Emilia y Tomás entre los otros niños, comprendió que ese ambiente decadente no podría definir sus vidas. Era solo el punto de partida para una transformación que estaba a punto de comenzar, llena de desafíos, pero también de esperanza. Margarita Valdés, directora del Hogar Infantil Nueva Esperanza, era la personificación de la fachada exitosa. Elegante, controlada, siempre con una sonrisa discreta que escondía intenciones cuestionables. Diego rápidamente se dio cuenta de que el brillo externo no correspondía a la realidad interna. La directora desviaba recursos estatales, permitía abusos y mantenía una disciplina severa que separaba a hermanos traumatizados sin justificación emocional alguna. Cada gesto suyo parecía calculado para mantener la apariencia de normalidad mientras descuidaba el sufrimiento real de los niños. Era un ejemplo cruel de cómo el poder puede usarse para encubrir injusticia, transformando un ambiente que debería proteger en un espacio de miedo y dolor. La manipulación de Margarita incluía no solo adultos complacientes,
sino también niños que aprendían temprano a aceptar órdenes sin cuestionar, internalizando el abuso como rutina. Diego comenzó a juntar detalles sutiles, reportes incompletos, cambios constantes de cuartos, registros que no cuadraban y conversaciones escuchadas por casualidad entre empleados que revelaban prácticas perjudiciales y castigos secretos. La corrupción no era solo financiera, sino estructural y emocional. Cada niño, se dio cuenta, cargaba pequeñas cicatrices invisibles que podrían convertirse en traumas de largo plazo si nadie intervenía. Historias emocionantes de superación comenzaban ahí, escondidas entre susurros y lágrimas contenidas. Era impresionante y perturbador cómo un sistema que debería cuidar se convertía en una máquina de dolor y control. Diego entendió que, para proteger a Emilia y Tomás, sería necesario enfrentar una red de intereses personales y criminales que Margarita tejía con destreza hacía años, exponiendo niños a negligencia sistemática. Mientras observaba a la directora organizar documentos y dar órdenes con precisión quirúrgica, Diego se dio cuenta de la profundidad de la injusticia. Separación de hermanos, trato desigual, ocultamiento de abusos físicos y psicológicos, y hasta negociaciones sospechosas involucrando adopciones externas. Cada acción de Margarita parecía cuidadosamente planeada para permanecer invisible a las autoridades y a la sociedad, mientras los niños pagaban el precio. Diego sintió una mezcla de indignación y determinación. No podría solo rescatar a 2 niños. Necesitaba ser parte de un cambio mayor. Y, aun sin saber cómo, comenzó a planear una forma de actuar de manera estratégica, reuniendo pruebas, observando patrones y construyendo el camino que, más tarde, llevaría a la justicia. El encuentro con la corrupción real lo impulsaba, mostrando que el desafío que surgía no era solo proteger niños, sino confrontar un sistema entero que operaba en las sombras. Diego tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de los hermanos: ofrecerles un hogar seguro, estable y lleno de recursos que jamás habían conocido. Para él, no se trataba solo de refugio físico, sino de crear un espacio donde afecto, educación y cuidados emocionales estuvieran presentes en cada momento. Comenzó a planear terapias individuales, acompañamiento psicológico constante y actividades que permitieran que ambos expresaran sentimientos reprimidos. Emilia y Tomás, hasta entonces acostumbrados al miedo y a la inseguridad, comenzaron a darse cuenta de que, por primera vez, había alguien dispuesto a luchar por su bienestar sin intereses ocultos. Diego entendió que amor y atención podrían ser tan poderosos como cualquier fortuna, y que la reconstrucción emocional exigiría paciencia, consistencia y presencia real. Cada detalle de la nueva vida de ellos estaba pensado: cuartos acogedores, horarios organizados, alimentación balanceada y educación de calidad, elementos que parecían simples, pero que para estos niños significaban seguridad y normalidad. Sabía que no podría sustituir el tiempo perdido ni borrar traumas anteriores, pero podía ofrecer una base sólida para un futuro diferente. Historias emocionantes como la de ellos, llenas de desafíos, muchas veces dependen de una persona dispuesta a apostar por la transformación, y Diego asumía ese papel con responsabilidad y dedicación. Su presencia constante mostraba que estabilidad no es solo una palabra, es la práctica diaria de proteger, orientar y amar, algo que el hogar infantil Nueva Esperanza jamás logró ofrecer. Emilia y Tomás, inicialmente cautelosos, comenzaron a abrirse, permitiendo que Diego conociera sus miedos, angustias y deseos. Cada pequeño progreso era celebrado. Cada sonrisa recuperada representaba una victoria contra los años de negligencia e injusticia que habían sufrido. Para Diego, el aprendizaje era mutuo. Él redescubría propósito, empatía y capacidad de conectarse genuinamente con otro ser humano. Al mismo tiempo, sabía que aún había desafíos que enfrentar: procesos legales, resistencia de autoridades y la propia reconstrucción emocional de los niños. Pero la certeza de que podría ofrecer un hogar seguro le daba fuerza para continuar. Y en ese instante, mientras observaba a Emilia abrazar al hermanito, Diego se dio cuenta de que había dado el primer paso concreto para transformar no solo sus vidas, sino también su propio destino, construyendo una historia de esperanza que aún estaba apenas comenzando. Conforme el proceso legal avanzaba, Diego comenzó a enfrentar cuestionamientos inesperados sobre su capacidad como padre. Abogados, jueces y hasta familiares sugerían que él, siendo soltero y emocionalmente fragilizado por la pérdida de la esposa, tal vez no estuviera apto para criar a Emilia y Tomás. Cada pregunta parecía poner en duda su valor, su decisión de proteger a los hermanos y hasta su sentido de responsabilidad. Pero, para Diego, esas críticas eran solo desafíos adicionales que superar. Sabía que no bastaba tener recursos financieros o una vida estable. Era necesario probar, con acciones concretas, que podía ofrecer amor,
cuidado y un ambiente seguro para niños que ya habían sufrido tanto. Diego pasó a mostrar, en cada detalle, que estaba comprometido con el bienestar de Emilia y Tomás. Participaba en juntas escolares, acompañaba terapias, ayudaba en las tareas y demostraba presencia emocional constante. Entendía que historias reales de superación exigen perseverancia y consistencia, y que solo declarar intenciones no sería suficiente ante el rigor legal. Cada pequeña conquista de los niños era registrada, documentada y presentada como prueba de que, a pesar de su pasado doloroso y de su duelo aún presente, él era más que capaz de ofrecer un hogar acogedor y estable. Era, sobre todo, un padre dispuesto a aprender, crecer y transformarse para atender las necesidades de aquellos que ahora dependían de él. Mientras enfrentaba el escrutinio de la sociedad y del sistema jurídico, Diego no permitió que dudas ajenas disminuyeran su determinación. Comprendió que muchas veces la verdadera paternidad no está ligada solo a la presencia física, sino a la constancia emocional, a la capacidad de entender traumas y al valor de enfrentar obstáculos en nombre del bienestar de los hijos. Cada desafío reforzaba su convicción de que proteger a Emilia y Tomás era una misión que trascendía cualquier inseguridad personal. Y aun sabiendo que el camino sería largo, permanecía firme, demostrando que, con paciencia, amor y compromiso, era posible transformar el miedo en seguridad, el dolor en esperanza y el desamparo en cuidado genuino, preparando el terreno para revelaciones que aún estaban por venir. Con el tiempo, Emilia comenzó a sentirse lo suficientemente segura para hablar sobre lo que había presenciado en el hogar infantil Nueva Esperanza. Palabras contenidas por años salían poco a poco, cargadas de miedo, pero también de valor. Contó sobre castigos secretos aplicados a los niños que se atrevían a cuestionar reglas, sobre desapariciones nocturnas de pequeños que nunca más fueron vistos, y sobre pagos sospechosos involucrando menores, evidenciando una red de corrupción que nadie se atrevía a tocar. Cada detalle era más impactante que el anterior, y Diego se dio cuenta de que no se trataba solo de negligencia, sino de crímenes planeados y sistemáticos. El relato de Emilia, doloroso y minucioso, mostraba la extensión de la injusticia que esos niños sufrían diariamente, revelando la magnitud de un sistema podrido que operaba bajo la fachada de cuidado institucional. Diego escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra perforar su corazón, pero también fortaleciendo su determinación de actuar. Historias emocionantes como esa, de valor infantil ante situaciones crueles, no siempre se cuentan, pero cuando emergen, obligan al mundo a reaccionar. Comenzó a organizar evidencias, a anotar cada relato, comparar fechas, nombres y lugares, construyendo una narrativa sólida que pudiera sostener una investigación seria. Emilia, al compartir su experiencia, también ayudaba a dar voz a los otros niños que permanecían en silencio, mostrando que enfrentar la injusticia es doloroso, pero esencial. Diego comprendió que ese momento no era solo sobre protección inmediata, sino sobre exponer la verdad, responsabilizar culpables y garantizar que ningún otro hermano, amiga o compañero sufriera el mismo destino. Las revelaciones incluían detalles sobre cómo agencias de adopción estaban involucradas de manera ilícita, comprando niños y permitiendo que la directora permaneciera impune por años. Cada información aumentaba el peso de la responsabilidad de Diego, pero también mostraba que tenía en sus manos el poder de cambiar el sistema, de transformar dolor en justicia y protección real. Sintió que esa misión trascendería su vida personal y se convertiría en un hito en la lucha contra abusos institucionales. Emilia, al confiar en él, no solo entregaba su relato, sino que ofrecía la oportunidad de reconstruir vidas marcadas por el trauma. Y, mientras Diego absorbía cada detalle, sabía que el camino estaba apenas comenzando, que enfrentar a Margarita Valdés y al sistema corrupto exigiría valor, estrategia y una determinación que podría redefinir el destino de muchos niños, incluyendo a Emilia y Tomás. Gracias a las pruebas reunidas por Diego y a los relatos detallados de Emilia, la investigación federal ganó fuerza, y los medios comenzaron a dar atención a la situación del hogar infantil Nueva Esperanza. La presión pública aumentó rápidamente, revelando la extensión de la corrupción y de los abusos que por tanto tiempo permanecieron ocultos. Margarita Valdés, quien por años se benefició del silencio y de la negligencia, finalmente fue arrestada y responsabilizada por sus crímenes. El ambiente de miedo que permeaba el orfanato comenzó a desmoronarse, y niños que antes se escondían en la sombra de la opresión comenzaron a tener esperanza. Diego, Emilia y Tomás ahora se encontraban en el centro de una historia que trascendía sus propias vidas, mostrando que valor, persistencia y compromiso pueden transformar hasta situaciones de injusticia extrema. El proceso legal no solo liberó a los niños, sino que también garantizó que Diego se convirtiera en el tutor legal de Emilia y Tomás.
La burocracia y los cuestionamientos sobre su capacidad de padre fueron superados por la evidencia irrefutable de amor, presencia y dedicación. Para los hermanos, ese momento representaba la concreción de una promesa hecha silenciosamente en el primer abrazo improvisado. La seguridad definitiva, un hogar que sería suyo de verdad. Cada sonrisa que volvía a los rostros de Emilia y Tomás reflejaba la importancia de un ambiente acogedor y de cuidados consistentes, elementos que transforman la vida de niños traumatizados y abren camino para la recuperación emocional. Diego sintió un alivio profundo, pero sabía que el camino de reconstrucción aún exigiría esfuerzo, paciencia y comprensión continua. En los días que siguieron, la rutina de cuidado, amor y terapia comenzó a mostrar resultados concretos. Tomás comenzó a dormir tranquilo, sin las pesadillas que lo atormentaban, y pasó a alimentarse mejor, mientras Emilia florecía en confianza, aprendizaje y expresión emocional. Las cicatrices de pasado no desaparecieron, pero Diego y los hermanos comenzaron un proceso de sanación fundamentado en seguridad, consistencia y afecto genuino. Su historia, marcada por injusticia y trauma, se transformó en un ejemplo de resistencia y transformación posible cuando una persona decide intervenir y proteger vidas vulnerables. Y mientras observaba a los hermanos jugar en un ambiente que finalmente podía llamar hogar, Diego se dio cuenta de que ese camino estaba apenas comenzando, pero que ya había plantado las semillas de un futuro donde esperanza, cuidado y amor serían prioridad. Esta historia nos muestra que, muchas veces, la diferencia entre el desamparo y la esperanza está en la decisión de alguien de actuar. ¿Ya te has preguntado cuántas vidas podrían transformarse si cada uno de nosotros asumiera pequeñas responsabilidades? Diego eligió proteger a Emilia y Tomás aún ante dudas, cuestionamientos y miedo, y esa elección cambió todo. ¿Y tú? ¿Qué podrías hacer hoy para generar impacto real en la vida de alguien? Piensa en las injusticias que pasan desapercibidas a tu alrededor. Muchas veces, actuar con valor y empatía es el primer paso para crear historias emocionantes de superación. Si te inspiraste con esta narrativa, reflexiona. ¿Cómo puedes transformar desafíos en oportunidades para quien necesita? Y, claro, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque historias como esta nos enseñan a luchar, a proteger y a cambiar vidas, y no vas a querer perderte los próximos episodios que van a inspirar aún más transformación.